Dicen que en el camino a Real de 14 existe un punto donde el tiempo se detiene. Los motores mueren, la radio calla y algo pequeño salta sobre tu caja. Bienvenidos a la curva del silencio. El umbral del desierto. Manejar hacia Real de 14 es entrar en otra dimensión. A medida que dejas atrás las luces de las ciudades, el altiplano potosino te recibe con un abrazo de aire seco y un silencio que zumba en los oídos. Esa noche, la luna llena bañaba el desierto con una luz plateada y espectral, haciendo que los matorrales y las biznagas proyectaran sombras alargadas sobre el asfalto. Los cactus, con sus formas caprichosas, parecían centinelas estáticos que, por el rabillo del ojo, daban la impresión de moverse o estirarse hacia el camión. La carretera se volvía cada vez más solitaria. El motor de mi tráiler era lo único que me conectaba con el mundo real, un rugido constante que desafiaba la inmensidad del vacío. Sabía que me acercaba a la zona del desierto donde la brújula y la razón suelen fallar. Hay algo en esa tierra, algo que los antiguos habitantes conocían bien, una energía que te hace sentir que no eres el bienvenido, o peor aún, que eres un invitado observado. Reduje la velocidad al divisar la silueta de los cerros que custodian la entrada al Real. El ambiente se sentía cargado, eléctrico. La temperatura bajó de golpe y una extraña calma se apoderó del camino. Estaba por entrar en la curva del silencio, un punto ciego donde el desierto parece contener la respiración, esperando a que el siguiente viajero cruce el umbral de lo desconocido. El apagón de la realidad. Justo al entrar en el ápice de la curva, el mundo decidió apagarse. Primero fue la radio. El locutor que me acompañaba se desvaneció en una estática blanca y estridente que duró apenas un segundo antes de quedar en un silencio absoluto. Luego, el tablero empezó a parpadear. Las agujas de las revoluciones y el velocímetro cayeron a cero, bailando erráticamente como si una fuerza magnética las estuviera jalando desde el suelo. El motor, que venía rugiendo con fuerza, empezó a toser. Sentí cómo el pedal del acelerador se quedaba muerto bajo mi bota. No hubo humo, ni explosiones, ni olor a quemado. Simplemente la energía se drenó de la máquina. Las luces delanteras perdieron su brillo, reduciéndose a un tenue resplandor anaranjado que apenas iluminaba la entrada de la curva, antes de extinguirse por completo. Me quedé a la deriva, avanzando solo por la inercia del peso, hasta que el tráiler se detuvo suavemente en medio del camino. El silencio que siguió fue aterrador. No se escuchaba el viento, ni el motor, ni el crujido del metal enfriándose. Era un vacío sonoro tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Estaba atrapado en el corazón del desierto, sin luz y sin salida, en un lugar donde el tiempo parecía haberse congelado. En medio de esa nada absoluta, el silencio fue quebrado por un sonido que me hizo saltar del asiento. ¡Bum! Fue un impacto seco, pesado y descendente.
No vino de afuera, ni de los lados, vino de arriba. Sentí como la suspensión trasera de la caja se hundió por un instante bajo el peso de algo que había caído con precisión quirúrgica desde el aire o desde alguna roca saliente del cerro. El tráiler entero se balanceó ligeramente hacia la izquierda. No era el sonido de una piedra cayendo, era el sonido de un aterrizaje, como si alguien o algo hubiera saltado desde la altura para abordar el camión. Escuché el crujido del techo de aluminio de la caja cediendo bajo un peso vivo, seguido de un arrastre lento, un roce de garras o pies pequeños moviéndose hacia la parte posterior. Me quedé conteniendo la respiración con la mano apretando la palanca de cambios muerta. El visitante no tenía prisa. Se escuchaban pasos cortos, rítmicos, que se desplazaban con una confianza aterradora. Sobre mi carga, en ese momento la temperatura dentro de la cabina bajó tanto que mi aliento empezó a formar una nube de vapor frente a mis ojos. Algo acababa de subir a mi unidad en la curva del silencio y definitivamente no buscaba un aventón. Sabía que no podía quedarme ahí encerrado, en el desierto. Ser una presa inmóvil es lo peor que puedes hacer. Tomé la linterna y con el corazón martilleando en mis oídos, abrí la puerta. El aire exterior estaba extrañamente quieto, cargado de un olor a ozono y tierra antigua. Una bruma delgada, casi plateada por la luna, se arrastraba a ras de suelo, ocultando las llantas del tráiler. Bajé los escalones con cuidado, sintiendo que el suelo bajo mis botas estaba más frío de lo normal. Al rodear la cabina, la luz de mi linterna parecía ser devorada por la oscuridad. El haz de luz era débil, apenas una línea pálida que cortaba la neblina. Miré hacia arriba, al techo de la caja, pero no vi nada. El metal brillaba bajo la luna, liso y desierto. Sin embargo, el ambiente se sentía saturado. Tenía esa sensación punzante en la nuca, la certeza de que alguien me observaba en el matorral, justo más allá del alcance de mi luz. Escuché un crujido de ramas secas a unos metros, pero al girar la linterna, solo vi las sombras retorcidas de los gobernadores y las yucas. El silencio del desierto ya no era vacío. Estaba lleno de presencias invisibles que parecían esperar a que yo diera el siguiente paso. El rastro de lo imposible. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, donde el polvo del desierto se había asentado sobre el metal y el marco de las puertas después de horas de camino. Dirigí el haz de la linterna hacia el estribo y lo que vi me obligó a retroceder un paso, soltando un jadeo ahogado. Sobre la fina capa de tierra blanquecina no había marcas de botas de algún polizón, ni huellas de animales de la región. Había huellas pequeñas, del tamaño de las de un niño de 5 años, pero con una forma inquietante. Eran pies descalzos, con dedos largos y una presión en el centro que sugería una fuerza física imposible para ese tamaño. Las huellas no venían del camino, aparecían de la nada justo arriba de la defensa trasera, como si el ser se hubiera materializado en el aire antes de tocar el camión. Estaban marcadas con nitidez absoluta, como si los pies estuvieran calientes o emanaran algún tipo de humedad que fijó el polvo al instante. Mis ojos siguieron el rastro. 3, 4, 5 pasos que se dirigían hacia el borde de la caja, justo donde el metal se une con el techo. El miedo se transformó en un escalofrío eléctrico. Estaba solo en el desierto.
pero esas marcas decían que algo pequeño y poderoso acababa de caminar sobre mi unidad. El camino hacia la nada. Seguí el rastro con la linterna, esperando encontrar al dueño de esas pisadas agazapado en algún rincón del chasis. Las huellas pequeñas y perfectas avanzaban hacia el centro de la puerta trasera, pero de pronto simplemente se detenían. No había marcas de salto de regreso al suelo, ni huellas que se alejaran hacia el desierto. A mitad de la puerta, el rastro se cortaba en seco, como si el ser se hubiera desvanecido en el aire o hubiera atravesado el metal sólido de la caja. En ese preciso instante, un aire helado me golpeó la cara y el silencio sepulcral se rompió. Escuché un susurro, una voz infantil que no decía palabras, sino que emitía una risa leve, casi un eco que parecía venir de todas direcciones a la vez. De golpe, las luces del tráiler se encendieron con una potencia cegadora. La radio volvió a escupir música norteña a todo volumen y el motor arrancó por sí solo con un rugido que hizo vibrar el desierto. El apagón había terminado. Subí a la cabina tropezando, cerré el seguro y aceleré sin mirar atrás. Al llegar a la zona iluminada de Real de 14, volví a revisar. El polvo estaba ahí, pero las huellas habían desaparecido por completo, como si el desierto hubiera decidido borrar la evidencia de su invitado. Nunca volví a apagar el motor en esa curva. Hay dueños en ese desierto que solo juegan con nosotros para recordarnos quién manda en la oscuridad. ¿Crees que eran los antiguos habitantes del desierto o algo más? Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la carretera, cuéntame tu historia. Suscríbete para más misterios del México oculto. El convoy fantasma. Carretera a Nuevo Laredo. Trailero tras trailero ha reportado ver un convoy militar circulando sin luces. Lo extraño, los vehículos no hacen ruido. Si intentas rebasarlos, desaparecen. Un operador juró que vio los rostros de los soldados. Todos miraban al frente, inmóviles, con la piel gris. La carretera a Nuevo Laredo es famosa por muchas cosas, pero los traileros veteranos temen a una en especial: el convoy fantasma. Si ves camiones militares sin luces detrás de ti, no intentes rebasarlos. Podrías ver algo que no te dejará dormir nunca más. Manejar hacia Nuevo Laredo, especialmente en la famosa carretera Federal 85, no es para cualquiera. Es una ruta que exige respeto, no solo por el asfalto traicionero, sino por la pesadez del ambiente. A medida que dejas atrás Monterrey y te internas en las rectas interminables que cortan el desierto de Tamaulipas, el paisaje se vuelve monótono y amenazante. Es la recta del olvido, un tramo donde el horizonte parece no acercarse nunca y donde cada luz en el espejo retrovisor te pone en guardia. Esa noche el cielo estaba cerrado, sin una sola estrella. Mi tráiler devoraba los kilómetros con un ritmo constante, pero la soledad se sentía distinta. En esta carretera, los traileros desarrollamos un sexto sentido para el peligro. Aprendemos a distinguir entre el brillo de una patrulla y las luces de quienes no quieren ser vistos. El radio de banda civil estaba inusualmente callado, solo estática y silencios prolongados. El frío del desierto empezó a colarse por las rendijas de la cabina y una extraña bruma, espesa y gris, comenzó a levantarse del pavimento, borrando las líneas del carril.
Me sentía observado por la inmensidad del vacío. Sabía que estaba entrando en el tramo donde las historias de desapariciones y convoyes sin nombre son el pan de cada día, pero nada me preparó para la formación oscura que empezó a dibujarse detrás de mi caja, avanzando sin luces, como una procesión de sombras militares emergiendo de la misma niebla. Al principio, creí que mis ojos me estaban traicionando por el cansancio. Miré el espejo retrovisor izquierdo y vi una mancha oscura, una interrupción en el negro absoluto de la carretera. No había faros, ni luces de gálibo, ni el destello ámbar de las direccionales. Solo una fila de siluetas cuadradas y masivas que se recortaban contra el gris de la neblina. Eran camiones de transporte de tropas, de esos verdes olivo que usa el ejército, pero estos parecían cubiertos por una capa de ceniza. Lo que más me erizó la piel no fue su aparición repentina, sino el silencio. Un convoy a ese tamaño, desplazándose a 90 kilómetros por hora, debería hacer que el suelo vibrara y que el rugido de sus motores pesados inundara la cabina de cualquier vehículo cercano. Pero no se escuchaba nada, ni el roce de los neumáticos sobre el pavimento, ni el silbido del viento cortado por las carrocerías. Eran como barcos fantasmales navegando sobre el asfalto. Se mantenían a una distancia exacta de mi caja, ni un metro más, ni un metro menos, como si estuvieran escoltándome o cazándome en una formación perfecta que ninguna unidad humana podría mantener en una carretera tan irregular como la de Laredo. El frío en la cabina se volvió insoportable, y supe que ese convoy no buscaba llegar a ninguna base militar de este mundo. El peso del convoy a mis espaldas era insoportable. Sentía una presión física, como si el aire detrás de mi caja se hubiera vuelto sólido. Intenté acelerar para ganar distancia, pero las siluetas oscuras aceleraron conmigo, manteniendo esa distancia milimétrica, matemática. Luego frené un poco, esperando que me rebasaran y me dejaran en paz, pero ellos también redujeron la velocidad al unísono, como si estuviéramos conectados por un cable invisible. Ya estuvo bueno, mascullí, tratando de recuperar el valor. Puse la dirección a la izquierda. El clic-clic de la luz en mi tablero era el único sonido humano en kilómetros. Miré por el espejo, esperando que el convoy me cerrara el paso o hiciera alguna señal, pero se mantuvieron estáticos, como sombras pegadas al pavimento. Viré el volante y saqué la nariz del tráiler al carril de alta. A medida que mi cabina empezaba a emparejarse con el primer camión del convoy, el frío se intensificó. No soplaba aire desde sus motores, no había calor saliendo de sus escapes. Era como rebasar un bloque de hielo gigante. El motor de mi tráiler empezó a esforzarse más de lo debido, como si estuviera remolcando el doble de carga, mientras yo me preparaba mentalmente para girar la cabeza y mirar por la ventana lateral hacia el interior de esas cabinas militares que no emitían ni un solo destello de luz. Cuando mi cabina finalmente se emparejó con la batea del primer camión militar, giré la cabeza. El tiempo pareció alentarse, estirándose como una liga a punto de romperse. La luz de mis propios instrumentos iluminaba apenas unos centímetros de la unidad de al lado, revelando un verde olivo mate, desgastado, como si hubiera estado bajo el sol del desierto por décadas. En la parte trasera, sentados en las bancas de madera, estaban ellos. Eran filas de soldados, perfectamente alineados, con sus fusiles descansando entre las rodillas. Pero no había movimiento. Sus uniformes no ondeaban con el viento de la carretera. Estaban rígidos, endurecidos por una capa de polvo gris que parecía fundirse con su propia piel. Al subir la mirada a sus rostros, el aire se me escapó de los pulmones. No tenían color. Sus facciones eran de una palidez cenicienta,
como si estuvieran esculpidos en piedra volcánica. Ninguno parpadeaba, ninguno hablaba. Todos mantenían la vista clavada en un punto infinito frente a ellos, con una expresión de vacío absoluto que te helaba la sangre. No eran hombres esperando una orden, eran ecos de una patrulla que se quedó atrapada en un tiempo que ya no existe. Uno de ellos, el que estaba más cerca de mi ventana, tenía el uniforme desgarrado, dejando ver un pecho seco, sin rastro de vida, pero sus dedos seguían apretando el metal del arma con una fuerza eterna. No eran seres vivos, eran monumentos al horror de la frontera. La desesperación me hizo pisar el acelerador a fondo. Necesitaba sacar mi cabina de aquel alineamiento infernal. Sentía que si permanecía un segundo más a la par de esos rostros de ceniza, yo también me convertiría en parte de su formación estática. El motor de mi tráiler dio un último quejido de esfuerzo y logré sacar una ventaja de apenas unos metros. Puse la direccional para incorporarme de nuevo al carril derecho, mirando obsesivamente por el espejo retrovisor para no cerrarle el paso al camión líder del convoy. Vi las defensas cuadradas y oscuras justo detrás de mi caja, tan cerca que casi podía sentir el roce del metal frío. Pero en el preciso instante en que mis llantas cruzaron la línea blanca para volver a mi carril, la presión desapareció. Fue como si un tapón de vacío se hubiera soltado. El tráiler dio un ligero tirón hacia adelante, liberado de un peso invisible. Miré por el espejo retrovisor izquierdo, luego por el derecho y finalmente por el central. No había nada. La carretera estaba desierta. No hubo luces de frenado, no hubo nubes de polvo, no hubo sonido de neumáticos derrapando. Las sombras militares, los camiones verde olivo y los soldados de piel gris se habían esfumado en el aire, como si la neblina se los hubiera tragado en un solo parpadeo. Me quedé solo en la recta, con el corazón martilleando contra el pecho y el frío de los muertos aún impregnado en el vidrio de mi ventana. Manejé los siguientes kilómetros en un estado de trance, con los ojos fijos en el asfalto y las manos soldadas al volante. No me atreví a mirar el retrovisor, temiendo que aquellos rostros de ceniza aparecieran de nuevo, esta vez sentados en mi propia cama de la cabina. Finalmente, las luces naranjas de la caseta de cobro aparecieron como un faro de salvación. Al llegar, bajé el vidrio y el aire caliente del motor me devolvió un poco de realidad. El cajero, un hombre de rostro cansado que ha visto pasar miles de historias por esa ventanilla, me miró de arriba abajo. Yo estaba pálido, empapado de sudor frío. «¿Todo bien, jefe? Viene como si hubiera visto al diablo», me dijo mientras tomaba mi tarjeta. Vengo escoltado», logré articular con la voz ronca. «Un convoy militar, camiones verdes, venían pegados a mi caja desde hace unos 20 kilómetros. No traían luces. ¿Pasaron por aquí? ¿Se desviaron en alguna brecha?» El hombre dejó de contar el cambio y se me quedó viendo con una seriedad que me revolvió el estómago. Suspiró, miró hacia la oscuridad de la carretera que yo acababa de dejar atrás y negó lentamente la cabeza. «No ha pasado ni una patrulla de la Guardia Nacional en las últimas 4 horas, amigo, y en ese tramo no hay brechas por donde quepa un convoy. Pero no es el primero que llega con esa cara. Dicen que son los de la Operación Sombra, un batallón que emboscaron hace años y que nunca llegó a su destino. Siguen patrullando la 85, buscando a alguien que los releve de su guardia eterna». Arranqué el tráiler sin pedir más detalles. Al cruzar la pluma de la caseta, el radio de banda civil soltó un chirrido metálico y por un segundo, entre la estática, creí escuchar una voz ronca dando una orden de marcha en un lenguaje que ya no pertenecía a los vivos. ¿Crees que son guardianes del camino o almas en pena condenadas a patrullar?
Si te ha pasado algo similar en la 85, deja tu testimonio abajo. Dale like para que el convoy no te alcance a ti. ¿Alguna vez te has detenido en un lugar que se sentía demasiado perfecto? En la ruta a Matehuala existe una estación de servicio que solo aparece cuando tu tanque está en rojo y tu alma está cansada. Pero ten cuidado, el cambio que te dan no es de este mundo. La Ruta 57 es la columna vertebral de México, pero en el tramo que cruza hacia Matehuala se siente más como una arteria solitaria y fría. Aquella madrugada, mi peor miedo de operador se hizo realidad. El indicador de combustible empezó a oscilar peligrosamente cerca de la E. Había calculado mal el consumo por la carga pesada y el viento en contra, y ahora la luz de reserva brillaba en el tablero como un ojo rojo que me juzgaba en medio de la oscuridad. Miré el GPS, pero en esa zona la señal iba y venía como un fantasma. Los kilómetros pasaban y lo único que veía eran los reflejos de mis propios faros en los fantasmas de polvo que cruzaban el asfalto. El motor empezaba a sentirse distinto, ese leve cascabeleo que te avisa que el tanque está succionando lo último que queda en el fondo. «Solo 10 kilómetros más, flaca, no me dejes aquí», le imploré al camión mientras apretaba el volante. El desierto de San Luis Potosí a las 3 a.m. es un lugar donde no quieres quedarte tirado. No hay señal, no hay patrullas y, según dicen los viejos, no estás realmente solo. Justo cuando sentía que el motor iba a dar su último suspiro, vi un resplandor amarillento a lo lejos. Una señal de neón, alta y orgullosa, cortaba la negrura. Una estación de servicio. Suspiré aliviado, pensando que mi suerte acababa de cambiar, sin saber que en esa carretera la suerte y la maldición a veces visten el mismo uniforme. Viré el volante hacia la lateral y el tráiler crujió al entrar en el playón de la gasolinera. Todo se veía impecable, casi quirúrgico. Las luces de los anuncios no parpadeaban. Emitían un zumbido eléctrico constante y reconfortante que contrastaba con el silencio muerto del desierto. El pavimento estaba liso, sin una mancha de aceite, y las bombas de combustible, de un modelo que me pareció algo robusto y antiguo, brillaban bajo el resplandor de los tubos de neón. Era como si hubiera cruzado una cortina invisible hacia el pasado. Mientras bajaba la velocidad para acomodar la unidad, noté que no había otros camiones, ni autos, ni perros callejeros, solo yo y esa luz blanca amarillenta que parecía crear una burbuja de seguridad en medio de la nada potosina. El aire dentro de la estación se sentía distinto. No corría el viento helado de la carretera, sino una calma estancada con un ligero aroma a pino y solvente limpio. Me detuve frente a la bomba número 4. Al apagar el motor, el silencio fue absoluto, roto únicamente por el sonido de una puerta metálica abriéndose lentamente en la oficina central. Un hombre salió de las sombras caminando con pasos que no hacían eco, listo para atenderme en ese oasis que por alguna razón se sentía demasiado perfecto para estar en la Ruta 57. El hombre se acercó a la ventanilla con una parsimonia extraña. Vestía un uniforme de algodón grueso, de un color caqui impecable, con un logotipo bordado en el pecho que me resultó vagamente familiar, aunque no lograba ubicar la marca. Llevaba una gorra que le sombreaba los ojos, pero cuando levantó la cabeza para saludar, noté que su piel tenía una textura mate, como si el polvo del desierto se le hubiera impregnado en los poros para siempre. «Lleno, por favor», le dije, extendiéndole la llave del tanque. Él solo asintió con un leve movimiento de cabeza. No dijo buenas noches ni preguntó de dónde venía. Sus movimientos eran mecánicos, eficientes.
Escuché el clac metálico de la manguera al entrar en el tanque y luego el fluir rítmico del combustible. Mientras la bomba trabajaba, el hombre se quedó de pie junto al camión, con las manos cruzadas a la espalda, mirando hacia el horizonte oscuro donde la carretera se perdía. Intenté entablar conversación para sacudirme la sensación de extrañeza. «Está tranquilo el turno, ¿verdad?». El despachador giró la cabeza lentamente hacia mí. Me regaló una sonrisa pequeña, una que no llegaba a sus ojos, y respondió con una voz que sonaba como arena deslizándose sobre papel. «Aquí siempre está tranquilo, patrón. El tiempo se pasa volando cuando uno espera lo que ya no viene». No supe qué responder. El sonido de la bomba deteniéndose cortó el momento, y por fin el tanque estaba lleno. Saqué mi cartera y busqué un par de billetes de alta denominación. El monto en la pantalla de la bomba marcaba una cifra que, curiosamente, me pareció bastante barata, casi como si los precios no se hubieran actualizado en años. Le extendí el dinero por la ventanilla. El hombre lo tomó con unos dedos largos y fríos, cuya piel se sentía tan seca como el pergamino. Al contacto, un escalofrío me recorrió la columna, pero lo atribuí al clima del altiplano. El despachador sacó de su bolsillo un fajo de billetes antiguos, de esos que ya casi no se ven, y me entregó el cambio con una precisión matemática. Sus ojos, aunque sombreados por la gorra, parecieron brillar por un instante con una gratitud melancólica. «Buen camino, patrón. Tenga cuidado en la siguiente curva. El desierto tiene hambre esta noche», susurró mientras daba un paso atrás hacia las sombras de la oficina. Guardé el cambio en el cenicero, puse la unidad en marcha y el motor rugió con una fuerza renovada, como si aquel combustible tuviera una potencia superior. Al incorporarme a la carretera, miré por el retrovisor. La gasolinera seguía ahí, bañando el asfalto con su luz de neón, un faro de orden en medio del caos de la noche. Me sentía afortunado por el servicio, sin imaginar que el dinero que acababa de entregar aparecería después en un lugar donde ningún ser vivo debería estar. 3 días después, de regreso por la misma ruta pero bajo la luz del sol, decidí que valía la pena detenerme de nuevo en esa estación. No solo por el buen precio, sino por la extraña curiosidad que me había dejado aquel despachador. Me detuve en un paradero de camioneros unos kilómetros antes para echar un taco, y mientras platicaba con el gordo, un operador veterano que lleva 30 años en la ruta a Matehuala, mencioné el lugar. «Oye, gordo, ¿todavía sigue abierta la gasolinera de la zona de los matorrales? La que está solita antes de llegar al entronque. Me dieron un servicio de lujo el martes», comenté mientras le echaba salsa a mi taco. El gordo se detuvo con la tortilla en la mano y me miró como si me hubiera salido otra cabeza. El silencio en la mesa se volvió pesado. «¿De qué hablas, muchacho? Ahí no hay nada. La única estación que había en ese tramo se quemó en el 2018. Hubo una explosión muy fea. El despachador no alcanzó a salir. Llevan 8 años en ruinas. Hasta las bombas se las robaron para Fierro Viejo», respondió con un tono serio que me revolvió el estómago. «No puede ser, gordo. Yo cargué ahí. El tanque estaba en rojo. Pagué en efectivo, me dieron cambio. Incluso el camión jaló mejor con esa gasolina», repliqué sintiendo cómo se me erizaba la piel. El gordo solo negó con la cabeza y me señaló la salida. «Si no me crees, fíjate bien cuando pases, pero ten cuidado con lo que guardas en tu cartera, porque en esa curva el tiempo no camina derecho». Estoy listo para el tópico 6, el hallazgo en las ruinas. Cerramos la historia con el regreso al lugar y la prueba física de que lo imposible sucedió. Con el estómago revuelto y la duda quemándome la cabeza, manejé de vuelta al punto exacto. El GPS marcaba el lugar, pero mis ojos no podían creer lo que veían bajo la cruda luz del mediodía. No había anuncios de neón, ni pavimento liso, ni olor a solvente limpio. Lo que encontré fue un esqueleto de concreto devorado por el desierto. El techo de la estación estaba colapsado, con las vigas retorcidas apuntando al cielo como costillas rotas.
Las bombas de combustible eran solo carcasas oxidadas, cubiertas de grafiti viejo y nidos de ratas de campo. La oficina donde entró el despachador no tenía puertas ni ventanas, solo era un cuarto oscuro lleno de ceniza y escombro. Bajé del tráiler con las piernas temblando y caminé hacia la bomba número 4, el lugar exacto donde me detuve. En el suelo, justo donde el hombre se había parado, vi algo que me hizo caer de rodillas. Tirados entre la maleza seca, estaban mis 2 billetes nuevos, los mismos con los que había pagado 3 días antes. Estaban ahí, intactos, brillando bajo el sol, pero bajo ellos no había cemento, sino una mancha de aceite negro y seco que tenía la forma perfecta de una huella humana. Entendí entonces que el combustible que quemó mi motor no venía de un tanque, sino de un recuerdo. Regresé a la cabina y al abrir el cenicero para buscar el cambio que me dio el despachador, no encontré monedas ni billetes antiguos, solo un puñado de arena fina y blanca del desierto. Muchos dicen que el despachador sigue ahí, cumpliendo su turno eterno para ayudar a los viajeros perdidos. ¿Te atreverías a cargar gasolina en una estación fantasma? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte esto con tu amigo el trailero. La autopista de Puebla es famosa por sus curvas, pero hay algo más peligroso que un barranco: el pasajero que no invita a nadie. Si sientes que tu espejo derecho se ve sucio esta noche, reza para que sea solo polvo y no la sombra del copiloto. Cruzar la autopista de Puebla a Ciudad de México durante la madrugada es una experiencia que te pone los nervios de punta. Entre las curvas cerradas y la neblina que baja del Iztaccíhuatl, la visibilidad se reduce a lo que tus faros alcanzan a lamer del asfalto. Yo venía tranquilo, con el estéreo a volumen bajo para no perder la concentración, cuando lo noté: una mancha grisácea en el extremo inferior del retrovisor derecho. Al principio no le di importancia. En la ruta, los insectos, el lodo y el humo del escape siempre terminan ensuciando los cristales. Accioné los limpiaparabrisas y eché un poco de agua al parabrisas, pero la mancha en el espejo lateral seguía ahí, estática, como un lunar oscuro en medio de la luz de los reflejos. Me acomodé en el asiento, pensando que era un ángulo muerto o el reflejo de mi propia carga, pero la mancha parecía tener una densidad distinta. No brillaba con las luces de los autos que venían atrás. Al contrario, parecía absorber la luz. Eran una sombra pequeña, del tamaño de una cabeza humana, que descansaba justo donde termina el respaldo del asiento del copiloto en el reflejo. Un escalofrío me recorrió la nuca cuando me di cuenta de que por más que movía el espejo electrónicamente, la mancha no cambiaba de posición respecto al interior de la cabina. Estaba ahí atrás, esperando a ser vista. A la altura de Río Frío, donde el aire es tan delgado que cala los huesos, dejé de mirar la carretera por un segundo para clavar la vista en el espejo. Mis ojos tardaron en enfocar, luchando contra la vibración del motor y la penumbra de la cabina. Pero entonces la mancha se armó. No era lodo, no era un defecto del cristal. En el reflejo, la silueta se definió con una claridad espantosa. Era la figura de alguien sentado justo detrás de mi hombro derecho. Podía ver el contorno de unos hombros encogidos y una cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera tratando de leer los instrumentos de mi tablero sobre mi propio hombro. Lo más aterrador no fue ver la sombra, sino notar que en el espejo esa cosa tenía volumen.
La luz de la luna, que se filtraba débilmente por la ventana del copiloto, iluminaba apenas el borde de lo que parecía ser una frente pálida y una mano larga, con dedos como sarmientos, descansando sobre el borde del asiento. El pánico empezó a cerrarme la garganta. Según el espejo, yo no venía solo. Había un pasajero silencioso que no emitía ni un suspiro, una presencia que parecía haber estado ahí desde que salí de la última caseta, esperando pacientemente a que yo cometiera el error de mirar hacia atrás. El cerebro no está diseñado para aceptar que lo que ven tus ojos es imposible. Mi mano izquierda se aferró al volante con tanta fuerza que los nudillos me tronaron, mientras la derecha buscaba desesperadamente el interruptor de la luz de cabina. Necesitaba confirmar que era un juego de luces, una broma del cansancio. No hay nadie, no hay nadie, me repetí en un susurro que sonó más como un rezo. Con un movimiento violento, casi rompiéndome las vértebras del cuello, giré la cabeza hacia atrás. Mis ojos recorrieron el asiento del copiloto y la litera en una fracción de segundo. Nada. El asiento estaba vacío. El aire se sentía pesado y helado, pero no había ninguna silueta, ni manos, ni ojos, solo el desorden habitual de mis cobijas y el olor a café frío. Suspiré con un alivio que me hizo temblar las piernas, pero al regresar la vista al frente y acomodarme, mis ojos cayeron inevitablemente de nuevo en el retrovisor derecho. Se me detuvo el corazón. En el reflejo, la figura seguía ahí. Peor aún, ahora estaba más cerca. En el espejo, la cabeza de esa cosa estaba inclinada hacia un lado, como si se estuviera burlando de mi intento por encontrarla en el mundo real. Era una tortura psicológica. Estaba atrapado en un espacio donde el espejo mostraba una verdad que mis sentidos no podían tocar. Ya no podía fingir que era un reflejo del exterior. La figura en el espejo comenzó a ganar detalle con una rapidez que me helaba la sangre. Sus ojos, que antes eran solo cuencas oscuras, revelaron un brillo vidrioso, como el de los peces muertos, clavados directamente en los míos a través del cristal. En el espejo vi cómo esa cosa levantaba lentamente una mano. No era una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, con una piel que parecía pegada al hueso, y empezaron a rozar el respaldo de mi asiento. Lo más aterrador fue que, aunque mi espalda no sentía el contacto físico, en el reflejo, mi propio asiento se hundía bajo el peso de esos dedos. La sombra abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo una exhalación de neblina gris que empañó el espejo desde adentro. Por un instante la figura se inclinó tanto que su rostro ocupó casi todo el retrovisor. No tenía párpados, solo una expresión de una curiosidad infinita y maligna, como si estuviera estudiando cómo se ve el miedo absoluto en el rostro de un vivo. En ese momento supe que si llegaba a sonreír, algo en mi mente se rompería para siempre. Me obligué a clavar la vista en el asfalto, gritando maldiciones para no sucumbir al pánico, mientras sentía que el espejo derecho se convertía en una ventana abierta hacia un lugar del que nadie regresa. Fueron las horas más largas de mi vida. Mantenía la vista fija en la carretera, usando solo el espejo izquierdo y el frontal, evitando a toda costa que mis ojos traicionaran mi voluntad y buscaran el retrovisor derecho. Pero la presencia se sentía. El aire en la cabina se había vuelto denso, con un olor metálico, como de sangre vieja o hierro oxidado. Justo cuando cruzaba la zona de Río Frío, el cielo empezó a cambiar de un negro petróleo a un azul violáceo. El perfil del Iztaccíhuatl comenzó a recortarse contra el horizonte. Una luz pálida, fría pero real, empezó a filtrarse por el parabrisas.
Con el primer rayo de sol directo golpeando el cristal, me armé de valor y miré. En el espejo, la figura comenzó a perder nitidez. No se movió, no se fue caminando, simplemente empezó a traslucirse. El rostro de ojos vidriosos se fue convirtiendo en una neblina gris y los dedos que hundían mi asiento se fundieron con las sombras de la litera. Para cuando el sol iluminó por completo la cabina, el retrovisor derecho volvió a mostrar lo que siempre debió estar ahí. Mi carga, la carretera y el asiento del copiloto, vacío y bañado por la luz de la mañana. El peso en mi pecho desapareció, pero el frío en mis manos tardaría horas en irse. Llegué a la zona de descarga en la Ciudad de México, con los ojos inyectados en sangre y las manos todavía temblorosas. Al bajar de la cabina, lo primero que hice fue caminar hacia el lado derecho. Revisé el espejo con una obsesión casi maníaca. Busqué manchas, grietas, algún defecto en el azogue o un reflejo extraño del sol. Nada. El cristal estaba perfecto, limpio y devolvía una imagen nítida del patio de maniobras. Mientras firmaba la bitácora, un guardia de seguridad veterano, de esos que han visto pasar a miles de choferes con cara de susto, se me acercó con un termo de café. «Le pegó fuerte la neblina en el Itzta, ¿verdad, jefe?», me dijo echándole un vistazo a mi unidad. «Viene usted más pálido que el flete». «No fue la neblina, compañero», respondí, tratando de que no se me quebrara la voz. Traía algo en el espejo, una sombra que no se iba aunque volteara. El guardia no se rió. Se puso serio y me pidió que lo acompañara a la parte delantera del tráiler. Señaló el marco del retrovisor derecho. Ahí, justo en el metal cromado que rodea el vidrio, había una serie de marcas pequeñas y profundas, como si alguien hubiera apretado el marco con una fuerza imposible. Eran 5 marcas largas y delgadas, del tamaño de unos dedos humanos, hundidas en el metal frío. «Usted tuvo suerte, patrón», susurró el guardia. «Esa es la sombra del copiloto. Aparece en Puebla cuando la ruta quiere cobrarse una vida. Dicen que mientras solo la veas, tienes oportunidad, pero si llegas a escuchar que te susurra tu nombre al oído, es porque ya tomó tu lugar en el volante». Subí a mi cabina en silencio. Antes de arrancar, cubrí el espejo derecho con una franela roja. No volví a destaparlo hasta que el sol estuvo en lo más alto del cielo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde el asiento de atrás? No revises tu retrovisor ahora mismo. Podrías encontrar unos ojos que no son los tuyos. Cuéntame tu historia si has pasado por Río Frío de madrugada. Un trailero recogió a un hombre en la carretera, pero nunca lo vio bajarse del camión. Sucedió en el tramo que conecta Zacatecas con Saltillo, una zona donde el desierto se vuelve tan oscuro que parece que el mundo se acaba después de lo que alcanzan a iluminar tus faros. Llovía una mezcla de aguanieve y polvo que hacía que el asfalto brillara como la piel de una serpiente. De repente, en el acotamiento, lo vi. Era un hombre bajo una chamarra de lona vieja, caminando con paso firme pero lento, totalmente empapado. En la ruta, uno aprende a no confiar, pero la temperatura marcaba -2 grados centígrados y estábamos a kilómetros de cualquier rastro de civilización. Sentí ese remordimiento de colega y frené. El tráiler soltó un suspiro de aire comprimido mientras me detenía unos metros adelante de él. Abrí la puerta desde adentro con la palanca. El hombre subió sin prisas. No traía maletas, ni mochila, ni siquiera se sacudió el agua. Al entrar, un olor a tierra mojada y a encerrado inundó la cabina, un aroma que me recordó a las bodegas viejas de grano. «Gracias, jefe», dije yo, tratando de ser amable. Él no me miró. Se sentó derecho, con las manos sobre las rodillas y solo apuntó con el índice hacia el horizonte negro. No dijo una sola palabra,
pero su presencia era tan pesada que sentí cómo la suspensión del camión se inclinaba ligeramente hacia su lado, como si cargara con un peso mucho mayor al de un hombre común. Avanzamos unos 10 kilómetros en un silencio absoluto, solo interrumpido por el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas. Intenté sintonizar algo en el radio para romper la tensión, pero lo único que salía de las bocinas era una estática agresiva, un siseo que por momentos parecía formar susurros en una lengua que no entendía. Lo más extraño era el clima. A pesar de que traía la calefacción al máximo, el aire dentro de la cabina empezó a enfriarse de una forma antinatural. Mi aliento comenzó a salir en nubes blancas, como si estuviéramos a la intemperie. Miré de reojo al pasajero. Él no temblaba. Permanecía inmóvil, con la vista clavada en la oscuridad del camino. Noté que su ropa, a pesar de la tormenta que caía afuera, ya no goteaba. Estaba seca, pero de un color grisáceo, como si estuviera cubierta de ceniza fina. El GPS de la unidad empezó a parpadear erráticamente. La flecha de posición giraba en círculos y la pantalla se tiñó de un rojo profundo antes de apagarse por completo. En ese momento, el silencio dejó de ser incómodo y se volvió amenazante. Era como si el espacio dentro del tráiler se hubiera desconectado del resto del mundo, dejándome a solas con una entidad que no respiraba, pero que llenaba cada rincón con su presión. La presión en el pecho era demasiada. Necesitaba que ese hombre dijera algo, lo que fuera, para convencerme de que no estaba viajando con un cadáver. El vaho de mi respiración ya era tan espeso que apenas me dejaba ver el tablero. Oiga, jefe, ¿se queda en la próxima parada o le sigo derecho hasta la ciudad?, pregunté, forzando una voz que me salió rasposa y débil. Nada. El hombre ni siquiera pestañeó. Enojado por su falta de respeto y muerto de nervios, estiré la mano derecha para tocarle el hombro, con la intención de sacudirlo y pedirle que bajara de mi unidad. Pero mi mano no tocó tela ni piel. Atravesó el aire frío y golpeó directamente el respaldo de tela del asiento del copiloto. Giré la cabeza con un grito atorado en la garganta. No había nadie. El asiento estaba perfectamente liso, sin una sola arruga que indicara que alguien estuvo sentado ahí hace un segundo. La puerta seguía cerrada con el seguro puesto y el camión iba a buena velocidad sobre el asfalto mojado. Era físicamente imposible que hubiera saltado sin que yo me diera cuenta. El silencio que antes era pesado, ahora era sepulcral. Me quedé solo en la cabina, o eso fue lo que quise creer, durante los 3 segundos que tardé en volver la vista al frente. El alivio fue una ráfaga breve y engañosa. «Te quedaste dormido al volante», me dije, intentando convencerme de que el cansancio me había jugado una broma cruel. Suspiré profundo, aferrando el volante con manos sudorosas y por puro instinto de seguridad, eché un vistazo al retrovisor central para vigilar la carga. El grito que había estado contenido se escapó de mis pulmones como un animal herido. En el mundo real, el asiento del copiloto estaba vacío, pero en el reflejo del espejo, el hombre seguía ahí. Estaba sentado exactamente en la misma posición, con sus manos de color ceniza sobre las rodillas. La diferencia era que ya no miraba hacia la carretera. En el espejo, su cabeza estaba girada 90 grados, clavando sus ojos, que ahora no eran más que 2 pozos negros y profundos, directamente en mi reflejo. Era una contradicción física que me revolvió el estómago. Si miraba a la derecha, veía el asiento desierto y la puerta cerrada. Si miraba al espejo, veía al pasajero a centímetros de mí, observándome con una curiosidad maligna. El espejo
no estaba reflejando mi cabina, estaba reflejando una versión de la realidad donde yo ya no estaba solo. El pasajero no había bajado, simplemente se había mudado al único lugar donde yo no podía tocarlo, pero él sí podía verme. El terror se convirtió en una parálisis fría. En el espejo, aquel hombre empezó a moverse, pero su cuerpo físico a mi lado seguía sin existir. Vi cómo levantaba una de sus manos cenicientas del regazo. Lo hacía con una lentitud calculada, como si disfrutara ver cómo mis ojos se dilataban de miedo. A través del retrovisor, vi que su mano no se dirigía a la ventana, sino hacia mí. Aunque el asiento de mi derecha seguía vacío a simple vista, de repente escuché el crujido del cuero sintético hundiéndose. El espejo mostraba cómo sus dedos largos y oscuros se apoyaban en mi hombro. En ese mismo instante, sentí un peso gélido y punzante sobre mi clavícula real, como si me hubieran puesto una bolsa de hielo sobre la piel. No es real, sollocé, apretando los dientes. Pero entonces, el cristal del espejo empezó a tronar. Una grieta fina cruzó el rostro del pasajero en el reflejo, y de esa fisura comenzó a brotar un líquido negro y espeso que olía a pantano. El pasajero en el espejo abrió la boca, y aunque mis oídos no escucharon nada, en el reflejo vi cómo sus labios formaban mi nombre. El vidrio vibraba bajo una presión invisible, como si la figura estuviera intentando empujar desde el otro lado para entrar por completo en mi cabina. Justo cuando sentía que el peso en mi hombro se convertía en una garra que me hundía en el asiento, divisé a lo lejos las luces neón de una gasolinera y el brillo de un altar de la Virgen de Guadalupe a la orilla del camino. Recé lo poco que recordaba y pisé el freno a fondo, haciendo que las balatas chillaran en medio de la noche. En el momento en que la luz del altar bañó la cabina, el frío desapareció de golpe. Miré el espejo retrovisor. Estaba roto, con una telaraña de grietas que partían del centro, pero la figura ya no estaba. El silencio de muerte fue reemplazado por el zumbido reconfortante del motor a ralentí. Bajé del tráiler temblando, necesitando aire desesperadamente, pero al dar la vuelta hacia el lado del copiloto para cerrar la puerta que yo juraba haber dejado abierta, me detuve en seco. La puerta estaba cerrada, pero en el cristal de la ventana, por el lado de adentro, había una marca de vaho. No era una mancha cualquiera, era la huella de una mano completa, larga y delgada, con dedos que terminaban en puntas afiladas. Lo peor vino después. Al subir de nuevo para continuar, noté que el asiento del copiloto, aunque estaba vacío, tenía una mancha de humedad profunda con la forma exacta de un cuerpo sentado. Al tocarla, mis dedos quedaron manchados de un lodo negro y aceitoso que olía a tierra de cementerio. Esa mancha nunca se secó. Vendí el camión 3 meses después, porque cada vez que pasaba por un túnel o bajo un puente oscuro, sentía que el espejo retrovisor me devolvía una mirada que ya no era la mía. Dicen que los que recogen al pasajero que no bajó nunca vuelven a manejar de noche. ¿Y tú? ¿Te detendrías a mitad del desierto si ves a alguien pidiendo aventón? Dato extra. En el argot trailero, a veces se dice que no es un fantasma, sino el cobrador de la ruta, una entidad que solo sube para ver si el chofer tiene el corazón lo suficientemente fuerte para seguir en el oficio.